Como un tesoro escondido entre las faldas de Sierra Tejeda, encontramos el bello pueblo de Salares. Salares es un libro abierto que cuenta su pasado como pocos lugares pueden hacerlo ya. A cada paso por sus calles, el visitante descubrirá el legado que los distintos periodos históricos han ido dejando como un pozo cultural inigualable. Soy Pablo Crespillo, el actual alcalde de Salares, y vengo a invitaros a que veáis este documental sobre nuestro pueblo, sobre Salares, sobre su cultura y sobre todo sobre su potencial arquitectónico. Estas jornadas se iban a elaborar presencialmente, pero por la dichosa enfermedad no lo hemos podido hacer y la hemos pospuesto hasta marzo y abril. Pero aún así queríamos hacer un adelanto a lo que van a ser las jornadas. Desde aquí quiero agradecer sobre todo a toda la gente que ha colaborado con nosotros, pero especialmente a Antonio Guzmán y Alberto Escolano, que son desde el primer día los que han estado más a pie de cañón. Y nada, espero que os guste y si Dios quiere y todo sale bien, pues en marzo o abril tendremos las jornadas presenciales. Desde aquí os invito a todos a que nos conozcáis, que vengáis a disfrutar de las jornadas y sobre todo a disfrutar de este pueblo que se encuentra en un enclave privilegiado en la falda de Sierra Tejeda y Almijara, y desearos lo mejor y aquí nos vemos. El sentido de estas jornadas de la Sarquía, jornadas de patrimonio de la Sierra de Ventomí, surgió porque queríamos ayudar un poco a estos pueblos que se están quedando realmente vacíos y pensábamos que tirar un poco de su patrimonio, de este patrimonio que tienen tan escondido y tan rico, podía ser interesante para complementar ese turismo que va a la costa y que no sube hacia arriba casi nunca. Ahora hablar de turismo no es muy oportuno, pero sí de visitas de gente naturales de nuestra zona que apenas conocen estas montañas tampoco. Entonces vemos que estos pueblos tienen una riqueza patrimonial increíble. Estas jornadas son en Salares, precisamente. Salares es un pueblo que tiene una personalidad arrebatadora por sus monumentos, por su urbanismo. Hay aquí realmente tesoros patrimoniales que hay que destapar y hay que descubrir. Quizá este pueblo ha estado muy aislado, las carreteras cuesta trabajo llegar aquí, pero eso ha sido también la causa de que se conserve tan bien como se conserva hoy. Salares tiene un maravilloso alminar de la época nazarí, tiene un puente maravilloso también medieval, tiene un urbanismo increíble, un urbanismo que nos lleva a los tiempos de Andalucía, a los tiempos de los moriscos. Y si nos vamos a la época moderna y contemporánea, también tiene una cosa de gran personalidad, que es los lagares de vino. Todo el pueblo vivía del vino, de los lagares,
Y hoy estábamos viendo también que estos lagares están siendo cerrados, se están abandonando, y veíamos que era el momento también de sacar esto adelante. Entonces, toda esa serie de cuestiones, lagares, urbanismo, monumentos, hacen de este pueblo realmente una localidad excepcional. Si venimos aquí, el que haya llegado por primera vez y lo haya visto, la impresión que da llegar a ver este valle verde al lado de este pueblo en una zona montañosa, es que te transporta realmente a los pueblos andalusíes. Pues este proyecto empieza hace 3 años prácticamente, cuando un colectivo de personas preocupadas por el patrimonio, el rico patrimonio que tenemos en la comarca, pues decidimos de agruparnos para intentar dar visibilidad a ese patrimonio en la forma de unas jornadas que se pudieran desarrollar de manera itinerante y que dieran como resultado un material que quedara ahí poniendo de relieve todo ese patrimonio en forma de jornadas propiamente dichas, en forma también de una bibliografía elaborada de una manera lo más rigurosa posible y como digo, que quedara ahí. Entonces, la primera de las jornadas que hicimos fue en Canillas de Aceituno, coincidiendo con el 450 aniversario del levantamiento de los moriscos en esta zona, que ocurrió allí, en Canillas de Aceituno. La segunda fue en Frigiliana y las terceras jornadas iban a realizarse en Salares, pero debido a la pandemia, pues ha sido imposible hacerlas de una manera física. Entonces hemos buscado pues de hacerlo de una manera virtual, digamos, e intentando además darle un contenido de reportaje documental en el que también podamos englobar otra serie de aspectos que quizás no hubieran podido entrar en las jornadas propiamente. Esta jornada hemos querido darles el nombre de Jornadas de Sierra de Ventomiz porque engloban un territorio que durante época medieval, incluso un tiempo anterior, era una demarcación territorial extensa que, digamos, era la contrapuesta a la zona de la Axarquía. Ahora, en la actualidad, nosotros conocemos la Axarquía como una unidad comarcal completa, pero en fechas pretéritas teníamos 2 demarcaciones. Una parte era la parte de la Axarquía, que, digamos, podíamos englobarla en la zona más al poniente de la actual comarca, a la zona más al oeste de la actual comarca, y luego la zona de la Sierra de Ventomiz partía prácticamente desde el río Guaro hasta casi las estribaciones de la Sierra de Nerja, hasta la zona de Nerja frigiliana. Entonces quisimos darle ese contexto, esa demarcación territorial histórica, también como un intento de puesta en valor de ese pasado que estaba ahí. No una reivindicación territorial, evidentemente, sino una alusión a ese periodo. Javier Claros, saxofonista y flautista con una larga experiencia tocando en grupos de flamenco, jazz y músicas del Mediterráneo, recopilando muchos de los instrumentos de viento y percusión de diferentes culturas.
Yo soy Javier Claro, músico de instrumentos de viento. Mis instrumentos principales son saxofón y flauta travesera, pero soy un apasionado de las músicas del mundo, sobre todo de las músicas del Mediterráneo, ¿no? De estas músicas y estas culturas que han influenciado en cómo somos nosotros, ¿no? En la península ibérica, a través de Al-Ándalus o de las corrientes que venían también de Europa, y saber y conocer un poco los instrumentos y las músicas que hacían estas culturas que nos han influenciado y que hace que seamos como somos ahora, ¿no? Tengamos nuestra escritura, nuestra forma, nuestro folclore, incluso nuestra gastronomía, ¿no? Tantas influencias que tenemos tan ricas, ¿no? En la época andalusí tenemos un documento súper importante que son unos manuscritos de Alfonso X el Sabio. Son cuatro manuscritos en los que hay más de 400 cantigas y hay muchas miniaturas, muchos dibujos en las que salen montones de instrumentos de viento, de cuerda, de percusión, y es súper rico ese documento porque muestra un poco la cantidad de instrumentos que se tocaban en esa época, ¿no? Y que luego con la expulsión tanto de los árabes como de los judíos, muchos se perdieron también, ¿no? Pero había una riqueza de instrumentos aquí en esa época increíble, ¿no? Muchos evolucionaron a los instrumentos que conocemos hoy día, mucho más técnicamente mejores y eso, una evolución, pero otros se perdieron y es una lástima. Bueno, yo realmente toco instrumentos de viento y de percusión sobre todo, que son los instrumentos que yo domino. La cuerda no la toco. Aparte de este instrumento, el santur, que es de cuerda, pero es de cuerda percutida, y entonces es como tocar percusión, ¿no? Entonces eso sí se me daba mejor. Y yo lo que recopilo son instrumentos que se tocan hoy día también, pero súper antiguos, y de estas culturas, que es lo que me interesa a mí, las culturas que influenciaron en nosotros, ¿no? En nuestras culturas. Que tanto desde la India hasta la península, toda Europa y lo que es el norte de África, todos esos instrumentos, esas músicas, ese folclore es el que realmente a mí me interesa, ¿no? Y el que he ido recopilando estos instrumentos que tenemos aquí. Pues mira, si quieres empezamos por el más antiguo que tengo, que sería el ney. Este sería el ney árabe, y este instrumento tiene más de 4000 años y todavía es un instrumento que se sigue tocando y que sigue llenando a las personas que lo escuchan porque tiene un sonido increíble, ¿no? Y muy potente. Y salía una representación en las pirámides de Egipto, sale ya este instrumento, una persona tocándolo, o sea que es de los más antiguos que hay. El instrumento más antiguo que se conoce es un hueso, quitando lo que es de percusión, que tocaran a lo mejor piedra o algunas cosas más rústicas. El primer instrumento sería un hueso que encontraron de un ala de un buitre y que ya era una flauta. Le hicieron unos agujeritos y ya era, con eso hicieron la primera flauta. Ese es el instrumento más antiguo que se conoce, ¿no? Y luego de los que yo toco, ya te digo, este es el ney árabe, que también tiene su versión turca, que es el que yo más toco. El ney turco, que lo único que se diferencia es que le pusieron como una especie de boquilla en lo alto para ser más cómodo de tocar y eso, pero básicamente es lo mismo, es una caña con unos agujeritos, y el sistema que tiene de tocar pues es tan simple, porque hay otros instrumentos que son más elaborados, hay que hacer un bisel para que suene y todo esto, pero eso simplemente es una caña cortada, y al cortarla aquí y teniendo una técnica, porque son instrumentos también muy difíciles, simplemente es una caña, al cortarlo y ya produces el sonido, ¿no? Otro instrumento también súper antiguo que me encanta su sonido también es el bansuri de la India, ¿no? También tiene más de 3000 años de antigüedad este tipo de instrumento. Y eso es el antecesor de la flauta travesera que tenemos ahora. Si te das cuenta, las flautas europeas traveseras, este es del tipo irlandesa, pero es súper curioso ver cómo está afinado casi con la misma escala. Tiene exactamente la misma escala, un instrumento de la India, del norte de la India, y un instrumento europeo. Este sería como el más antiguo, que se hace con una caña un poco más rústico, ya se fueron haciendo un poquito más elaborado, con piezas y eso, y de aquí evolucionó a ponerle llaves para
para poder tocar más notas y que tenga más posibilidades el instrumento, ¿no? Y otro instrumento que es una maravilla, también antiquísimo, el instrumento nacional de Armenia, el duduk, que tiene un sonido que de hecho muchos lo habrán escuchado porque sale en muchas películas, sale de banda sonora, porque tiene un sonido tan rico, transmite tanta energía, tantas pasiones, que de hecho el pueblo armenio dice que representa todo lo que es el pueblo de Armenia, tanto su dolor cuando están tristes y piensan, por ejemplo, en el genocidio que ellos sufrieron, o sus alegrías es el instrumento nacional de Armenia. Y eso, el sonido ya lo había escuchado antes, así que... Y luego de ahí pasaríamos al tipo de instrumentos de doble caña. Si veis también la similitud que tiene aquel que está allí, el que está un poco más alto, es un Shehnai de la India, y este que está aquí, por ejemplo, es una gralla de la familia de las dulzainas de aquí, de la península ibérica. Y si veis, es prácticamente lo mismo, un instrumento de doble lengüeta, y con forma de campana, así cónico. Y la mayoría de los instrumentos que teníamos aquí en esa época y la mayoría de los instrumentos que evolucionaron aquí en Europa, casi todos venían de Oriente Medio y de la cuna de las civilizaciones. Y otro instrumento que lo tengo por ahí, que lo he guardado, es la gaita, que también saldrá ahí después tocándolo. Y también quería comentar eso, la gaita, que la gente lo asocia con la música celta, así más nórdica y todo esto, y ese instrumento también da la casualidad de que viene también de Oriente. La gaita más antigua que se conoce, que se encontró, fue en el norte de la India. Y eso, que mucha gente asocia instrumentos con cultura y con cosas que están un poco perdidos, ¿no? Y no sé qué más. Luego los instrumentos de percusión también súper curiosos. Los instrumentos de percusión que abundan en todo el Mediterráneo también, este tipo de instrumentos, panderos, que es simplemente un aro con un parche. Y luego hay muchas maneras de evolucionar de este instrumento, ¿no? De tocarlo, ¿no? Este que se tocaría así con las manos, por ejemplo. Este instrumento, no sé si puedo estar aquí, que es un bodhran. Es básicamente lo mismo, pero se toca con una baqueta. O sea, tienen todo un mismo origen. Las panderetas, esto sería lo que es la pandereta árabe. El rik, que se llama, que también la técnica que tiene una técnica diferente a las panderetas también de la península ibérica, esa. Y un instrumento que me encanta también, que es súper curioso, único en el mundo, es el pandero cuadrado, de Peñaparda, de Salamanca. Este instrumento, panderos cuadrados hay también por todo el Mediterráneo, eso, pero tienen una técnica de tocarlos diferente, ¿no? O bien como el otro pandero, que se tocan así, o en Galicia se toca el micro así. Pero en Peñaparda hay un personaje que me encanta lo que hace, porque está recopilando todas las canciones y músicas de aquí, de la península ibérica, que es Eliseo Parra. Y en una entrevista me acuerdo que decía que cuando llegó a Peñaparda y vio a las mujeres del pueblo tocando, dice, esto parece África, ¿no? Y es verdad que en Peñaparda tienen ritmos de 5, tienen unos ritmos muy, muy extraños. Y es muy aislado, esto es solamente de allí, este instrumento. Y se toca con la baqueta. Ritmo es como una amalgama ahí de ritmos, ¿no? Una polirritmia, parece África, es un 12x8 ahí, es igual que, de hecho en uno de los temas, que no sé si ha sonado ahí, lo toco junto con los carcás estos del norte de África, que también lo usan como una polirritmia de 12x8 y encaja perfectamente con ese ritmo, que ese ritmo es tradicional de Peñaparda, ¿no? Y encaja perfectamente. Y es muy curioso también en la península ibérica que aquí en el sur se han perdido mucho los instrumentos, pero en el norte, que parece que tienen más influencia
más europea o celta o así, ¿no? En toda la cornisa cantábrica, y allí se han conservado muchos instrumentos que proceden de la época de Al-Ándalus. En el País Vasco, por ejemplo, tienen un instrumento que se llama la alboca. De hecho, yo estoy en proceso de hacerme una. Es como un instrumento también como si fuera una especie de gaita, pero que tienes que tocar la bolsa, la haces tú con la boca, y ya el nombre lo dice todo, alboca, viene de alboque, que son instrumentos también que vienen de Oriente. Hay otro instrumento también en Cantabria y Asturias que se llama el rabel, es como una especie de violín que se toca así también de pie, así de pie en la pierna, y es exactamente igual que el instrumento nacional, no nacional, el instrumento andalusí por antonomasia, que es el rabat, que tocan también en la música andalusí, exactamente igual, es súper parecido. Este es otro instrumento que también, el rabat este que digo de la música andalusí y esto que es un tar, son los dos instrumentos que quedaron de la época andalusí, auténtico. Este instrumento y ese que comento, que es como una especie de violín, nacieron aquí en Al-Ándalus, en la península ibérica, con la música andalusí. Y esos muchos más instrumentos que han quedado ahí en el norte de la península, no sé si porque a lo mejor se quedaron esos pueblos aislados y esas costumbres de esos instrumentos ancestrales se la han quedado ellos para su folclore y sus cosas. Aquí en el sur se ha perdido mucho, excepto lo que hablábamos antes, la gaita gastoreña esta, que también es un instrumento así como súper antiguo, pero en el sur no ha quedado tantos instrumentos de esa época, ¿no? Y en el norte sí que han quedado ahí preservados. Otro instrumento que también me encanta son las flautas de 3 agujeros, que es súper curioso, también hay muchas zonas de la península que se toca. La más cercana sería la gaita, porque se llama también como gaita, la gaita rociera, que se toca con un tambor y con otra mano vas tocando las melodías con la flauta. Y lo hay también en Salamanca, lo hay el chistú en el País Vasco, en fin, en las Baleares, un instrumento también y es súper curioso porque en las fiestas, pues con llamar a una sola persona, llevaba la percusión y uno hacía toda la fiesta ya. Tocaba la melodía con la flauta y el tambor y ala, para adelante, a bailar, todo el mundo. El instrumento también más representativo de la música árabe, por así decirlo, que sería la darbuka, que hay representaciones también en el manuscrito este de las cantigas, que se lo tocan aquí en el hombro, se ven mujeres tocándolo en el hombro. Otra cosa de lo de las cantigas de este manuscrito es muy interesante porque, y como he dicho antes, hay como más de 400 cantigas ahí que lo que hablan es de milagros y en honor a la Virgen María, en galaico portugués, y está estudiado también de que muchas melodías que hay las tomó Alfonso X el Sabio, las cogió tanto de judíos como de los árabes, los musulmanes que vivían aquí en esa época, la época de Al-Ándalus, ¿no? La música andalusí era muy valorada también, incluso en las cortes europeas requerían también de músicos andalusíes, porque lo que se creó aquí en esa época fue, para mí, yo creo que el momento más álgido de la península ibérica de cultura, de pensadores que había, de poetas, de músicos, y eso es un poco la pasión que me lleva a investigar este instrumento, por qué surgió, qué pasó aquí para que eso fuera así, ¿no? Y si queréis, ya por hablar un poquito también de esto, os comento que la península ibérica estaban los íberos, estaban los celtíberos también un poco por el norte, que los celtíberos llegaron hasta Sevilla casi, y aparte las influencias que venían de los fenicios cuando llegaron, que hoy mismo hemos estado hablando también del libro ¿no? Los restos arqueológicos que hay de fenicios, que se asentaron también por aquí, sobre todo en el sur de la península. Ellos también aportarían también, siempre cuando se unen diferentes culturas, al final una enriquece a la otra, ¿no? Se enriquecen mutuamente, que eso fue lo que pasó aquí en Al-Ándalus, ¿no? Luego, aparte de esto, tenemos cuando llegaron los romanos con toda la influencia griega, que es la base un poco de la cultura occidental, ¿no? Y si todo esto sumamos también cuando surge el Islam, que el Islam empieza a invadir Persia y lo que hace es asimilar toda la cultura de Persia, de Bizancio, y cuando vienen aquí a la península por el norte de África, traen todas esas influencias y la mezclan con todo lo que había aquí, pues imaginaros la riqueza, ¿no? De toda esa influencia griega, celtíbera, de los íberos, de los fenicios, y llegan con toda la influencia persa, incluso del norte de la India, de Bizancio,
y fue una explosión de cultura. Y otra cosa que me gusta mucho de esa época es, ¿no?, que es como un ejemplo, ¿no?, de la tolerancia, ¿no?, cómo vivían juntos, ¿no?, tendrían sus conflictos, sus cosas, ¿no?, pero tres religiones y convivían perfectamente, ¿no? Hay datos de que había Biblia para los mozárabes, los que vivían entre los árabes, entre los musulmanes, tenían Biblias que estaban escritas en árabe, por ejemplo, y hay datos que se ven que vivían perfectamente en armonía, aunque luego tuvieron sus roces y sus cosas, pero... Y es un ejemplo que yo creo que deberíamos también de tener, ¿no?, de aceptar otras culturas, otras razas y enriquecernos, que lo único que hace es eso. Cuando se mezclan diferentes formas de pensar, lo que hay que hacer es coger lo positivo de cada uno de ellos y ir para adelante y enriquecerse. Voy a presentar al profesor Mohamed Reda Buchar, otra de las personas que participan en esta jornada de patrimonio de Salares. El profesor Reda Buchar es una persona muy interesante, es un profesor marroquí que nació en Tetuán y estudió en esta misma ciudad. Él es licenciado y doctor en Historia. Tuve la ocasión de conocerlo en Tetuán porque él era profesor de una institución en Tetuán muy conocida, que es una escuela de idiomas que da clase de árabe para extranjeros. Allí el profesor Reda, como le decimos comúnmente, pues era una persona muy abierta y que, bueno, era prácticamente el que nos introducía en la cultura de Marruecos, que desde entonces pues todos los que hemos conectado con esta escuela y con este profesor nos ha supuesto tanto para conocer aquel mundo, aquella cultura marroquí. El profesor Reda da clase actualmente en institutos de enseñanza media y también en algunas instituciones universitarias de Tetuán, pero su pasión verdaderamente la investigación histórica, y dentro de esto él se dedica sobre todo a la historia de su país, de Marruecos, y también a la historia del que él considera su segundo país, su país también, que es España, sobre todo Andalucía. Él siempre ha tratado, o siempre en su estudio, en sus trabajos, trata de buscar puntos comunes entre los dos países. Él considera que tenemos una cultura que tiene raíces comunes muy profundas y siempre trata de llegar hacia estas. El ser de Tetuán precisamente también ayuda a esto. Tetuán es una ciudad que fue fundada por andalusíes, allá cuando Granada, el reino de Granada, iba a caer ya en manos de los cristianos. Entonces muchos nobles, muchos guerreros empezaron a irse ya hacia el norte de Marruecos, luego seguirían todos los moriscos cuando fueron expulsados, y todas estas personas, curiosamente, no todas, pero muchas de ellas iban a parar a Tetuán. Fue fundada Tetuán por andalusíes, luego después siguieron moriscos. Eso hace que esta ciudad hoy tenga un ambiente muy español, podemos decir. Hay apellidos como García, como Aragón, como Lucas, y la cultura andalusí es muy palpable en la arquitectura, en la música. O sea, se puede decir que en Tetuán se vive España y se vive la España islámica, al-Ándalus también. Esto es indudablemente uno de los motivos que bueno, el profesor Reda, pues al tenerlo presente, se ha dedicado a estudiar estos temas.
Por último, tengo que decir también que el profesor Reda es un gran conocedor de Andalucía, sobre todo de Granada y de Málaga, y también de la Sarquía. Él conoce Salares y lo conoce bastante bien, y él ha llegado a estos sitios pues tratando de buscar estos puntos comunes que decíamos entre la cultura de ambas orillas del Mediterráneo, que tienen muchos puntos comunes. Tuve suerte en 2010 de visitar a este pueblo, acompañado de un arabista, profesor de árabe, se llama Aram Ampazombian, profesor en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, y acompañado también de un historiador, se llama Antonio Guzmán. Hemos visitado el minarete que forma parte de la iglesia parroquial, que fue en la Edad Media, en la era del Andaluz, y precisamente en el siglo XII era la mezquita del pueblo. Es una de las piezas del arte almohade, es una pieza muy bella, construida en ladrillo rojo, con 2 cuerpos, 4 asperillas importadas con magníficas cortinas de Shebka. Es el estilo que se usa en la construcción de las minaretes en Marruecos actual. El pueblo Salares es un pueblo blanco, como muchos pueblos de Andalucía, con su estilo y alma árabe y sus adarbes estrechos y silenciosos que hace recordar del paso hermoso que vivía el pueblo. Desafortunadamente, en Marruecos no nos dirigimos mucho a Granada y su región para saborear el oro del paraíso perdido, mientras que Asharquía de Málaga tiene también estos elementos andalusíes que pueden llamar la atención de los turistas árabes. La mala actitud hacia los moriscos les acompañó hasta los países del norte de África, cuando la gente les vio como cristianos por sus formas de ser, la ropa, el aspecto físico, la lengua, y parecieron a los ojos marroquíes o musulmanes como cristianos. En definitiva, era una tragedia de cara e escudo. En Marruecos se instalaron en muchas zonas, incluso las más lejanas en el sur, como el caso de la zona bereber al sur de Marrakech, hacia Agadir, conocida con sus especialmente en Taroudant, donde se instala una comunidad andalusí, por lo cual algunos barrios de dicha ciudad llevan nombres como Aulad Bennouna, los hijos de Bennouna. Bennouna es una familia andalusí. También un barrio lleva el nombre Indlas que viene de Al-Andalus, y sin esquivar un barrio que lleva el nombre de la familia Bergash que viene de la familia Vargas. Los núcleos andalusíes o moriscos más destacados en Marruecos son, primero, Rabat. Hablamos de Rabat. Se puede citar en Rabat a las siguientes familias: Luberis, que en español es Olivaris; Ronda; Gdira, que es Codera; Blanco; Carraxo, que es Carrasco; Mulato; Merino. Además de los que llevan apellidos árabes como Al-Haddad y Al-Attar. También en Fez hay una comunidad de origen andalusí, morisca, que llevan apellidos árabes como Al-Beyez. El Beyez es en árabe, es que el que caza caza a los animales usando un tipo de pájaros. Su plural es Al-Bayazin, y Al-Bayazin es el barrio emblemático de Granada. Citamos también la familia Al-Baitar, Ibn Al-Ahmar, Al-Amar, era andalusí. También una población andalusí morisca que se quedó en Marrakech. En Marrakech ocuparon un barrio entero llamado Riad Zitoun, y según el historiador español Luis del Mármol Carvajal, la lengua española se extendió tanto casi como el árabe en la capital marroquí de aquella época. Tetuán es una ciudad totalmente andalusí, morisca, y se fundó después o antes de la conquista de Granada por un guerrero de Peñar, se llama Sidi Ali al-Mandari. Tetuán recibió precisamente a los guerreros y algunos agricultores y artesanos. En Tetuán podemos encontrar familias
de origen andalusí, con apellido árabe, tanto como apellido español, como Medina, Sordo, Mendoza, Castillo. En el protectorado español, en Tetuán convivían familias marroquíes musulmanas con familias españolas cristianas, los dos llevan el mismo apellido. También citamos a Chauen, la hermana de Béjar de la Frontera. Los andalusíes se instalaron en un barrio, se llama el Rif al-Andalus. Si la cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió, la cultura marroquí tiene muchos elementos y componentes que oscilan entre los locales y las influencias y elementos procedentes del exterior. El elemento andalusí es un elemento muy destacado en Marruecos, tanto como era la presencia del elemento marroquí o magrebí en el andaluz. Y si las nuevas técnicas en la agricultura y artesanía empezaron a sustituir las técnicas que llevaron los andalusíes con ellos gracias al desarrollo de ciencia y tecnología, abundan muchos aspectos culturales como la música andalusí, que tiene una fuerte presencia en las fiestas nacionales y religiosas en todo Marruecos, en las fiestas familiares, solamente en las ciudades citadas antes. También se puede hablar de la gastronomía, donde se puede observar claramente la huella andalusí en la cocina tetuaní o fasí. Hablamos de un plato muy famoso que se llama la pastela y también de unos dulces que se llaman almojábanas. Además, aludimos a la gestión de la casa y la vida en general. En Marruecos se nota la diferencia entre ciudades con influencia andalusí y otras que no la tienen. Dicen que las zonas donde residen los andalusíes son las más civilizadas en Marruecos. Y sus gentes tienen ese arte de bien gestionar los recursos, mientras que los otros los ven como tacaños. En cuanto a que la cultura árabe alberga una dimensión social basada sobre la generosidad. El lenguaje es otro dominio de la influencia andalusí en Marruecos. En este contexto, citamos que los andalusíes que vinieron a Marruecos antes del siglo XVI han participado en la arabización del país y introdujeron los refranes andalusíes que desde entonces forman parte de la cultura marroquí, especialmente la popular. Mientras que los que llegaron después de la expulsión en el siglo XVII, después de haber sido obligados a usar el castellano, llegaron castellanizados, es decir, con lengua española. Así, la lengua coloquial y oficial en Marruecos empezaron a usar palabras españolas. Por ejemplo, zapato. Bueno, en Marruecos decimos zapato. Familia. En Marruecos decimos palabra familia, sí. Rueda. En dialecto marroquí la rueda es rueda. Guerra. Ruina y muchas otras palabras. Además, se nota la influencia andalusí en Marruecos a nivel arquitectónico y decorativo, que se manifiesta en el uso del mosaico, el ladrillo, la teja, el azulejo. Y para no olvidar, valdría también aludir que el vestimenta de la mujer Jebli. Jebli significa de la mujer de la zona rural del norte de Marruecos. La vestimenta de la mujer Jebli se parece mucho al vestimenta de la mujer granaína, según los grabados de los pintores que han visitado España en el siglo XVI, como el francés Christophe Bouizet. Al revés del oriente, los marroquíes suelen llevar mucho, sobre todo las mujeres, el color blanco, que era el color de los omeyas. Se puede intercambiar visitas en las cuales pueden participar historiadores, pintores, musicólogos y arquitectos, para arrojar luz a los marroquíes sobre la huella o las huellas andalusíes fuera de las ciudades conocidas, para que sepan que lo que queda del Andaluz no concierne solo Córdoba, Sevilla y Granada, sino también una zona que tiene su personalidad histórica, que es Asharquía.
también para que los españoles vean la extensión de la civilización andalusí fuera de la península ibérica. Pero lo que veo más importante es de incorporar a la nueva generación en estos proyectos para darles continuación y permanencia. En paralelo con esto se puede organizar conferencias, exposiciones, conciertos musicales, todo relacionado con el tema del andaluz. Este elemento común entre Marruecos y España, entre el mundo árabe y Europa, tiene un símbolo que se manifiesta en arraigar la cultura del diálogo y negar aquella teoría del conflicto. Carlos Gozalbes Cravioto es historiador. Pertenece a diversas instituciones de fomento de la investigación histórica. Es autor de una docena de libros de historia y un gran número de artículos, todos ellos de su especialidad, Historia y Arqueología de Málaga y del norte de África. Esto es ahora mismo el patio de la iglesia actual, pero había una iglesia construida anteriormente, por lo menos a finales del siglo XVI seguramente, que estaba construida en este patio, es decir, lo que es este patio era la sala principal de la iglesia antigua, y esa iglesia antigua está construida sobre la antigua mezquita. Entonces, el solar de la actual iglesia, que lo tenemos aquí a mi izquierda, no se correspondía con lo que era ni la mezquita ni la antigua iglesia. Hay quien dice desde siempre, porque hay ciertos restos de unos pilares ahí al lado de la puerta y de unas columnas y de unos arcos ahí, quien indica que eso son restos de la mezquita, pero realmente no tiene ese arte, ni mucho menos. Esos pilares y esos arcos que hay ahí se corresponden con la iglesia que se construyó a finales del siglo XVI. O sea que realmente esto luego se convirtió, cuando se construyó la nueva iglesia, esto se convirtió en el cementerio, en lo que hoy es este patio, era el cementerio, pero realmente este patio era la antigua mezquita y la antigua iglesia del siglo XVI. Bueno, de origen islámico queda más bien poco, ¿no? Porque realmente lo que queda de origen islámico es lo que es el solar del patio y de aquella especie de habitación que hay allí al fondo, que está debajo de una capilla, que ese trozo de capilla sí se construyó por encima, es decir, lo que queda es el solar. Posiblemente de este muro que tengo a mi derecha quede algo de la primitiva mezquita, sobre todo un alineamiento de ladrillos que hay en la zona exterior, y de la primitiva mezquita realmente lo que queda es el impresionante alminar, ¿no? que en contra de lo que dice la gente, que es mudéjar, no es mudéjar ni mucho menos. Mudéjar sabemos que es, después de la conquista, los musulmanes que se quedaron a vivir con los cristianos, siguiendo su rito islámico. No es mudéjar ni mucho menos, pues, puesto que el alminar es anterior a la conquista, entonces es plenamente andalusí, es plenamente nazarí, aunque con elementos heredados, claro está, de la época almohade. Entonces realmente lo que tenemos pues es eso, el alminar, el solar en el patio, y el alminar tampoco está entero, puesto que la última parte, el alminar tiene tres secciones, la primera y la segunda sí la podemos considerar islámica, pero la tercera sección, normalmente lo que había allí era otra sección concéntrica más pequeña, más reducida, y una pequeña azoteilla que era donde se ponía el muédano, el muezín, a llamar a la oración. Cuando llegan los cristianos, lo que hacen con todos los alminares, cuando no los destruyen o cuando no los transforman totalmente,
en este caso no lo transforman totalmente, entonces esa última parte en donde están las campanas puestas, pues es plenamente cristiana, y el resto del alminar, sin embargo, pues sí es islámico. En cuanto a las puertas, la puerta original es la que se ha abierto recientemente en un lateral. Esta puerta que se ve detrás mía, subiendo las escaleras, esa es una puerta que se hace cuando se hace la iglesia nueva para acceder desde la iglesia al alminar. La superposición de elementos dio lugar a varias cosas. En primer lugar, estamos en una zona que tiene mucho desnivel. Tiene mucho desnivel, no hay más que ver que la iglesia hacia mi derecha, ahí hay un desnivel de 14 metros y medio, es decir, un desnivel terrible, y posiblemente un poco más allá vemos en el mismo muro, vemos un contrafuerte. Posiblemente cuando se fue a hacer una iglesia nueva habría desplazamientos hacia abajo, y entonces por eso se hizo la iglesia más hacia adentro. Aparte de que también los diferentes niveles que habría obligaría a que si se hacía la iglesia más prolongada, como se hace, porque la mezquita llegaba aproximadamente hasta este banco, hasta donde me voy a poner ahora, hasta aquí más o menos llegaba la mezquita. Si se hacía haciéndola más prolongada, hoy día pues llega hasta más allá de donde llega el alminar, ¿no? Entonces era una iglesia muy grande, muy alta, los techos mucho más altos, pesaban mucho y entonces no se podía hacer en ese mismo lateral y se desplazó hacia un lado para que estuviese con más sólidos los cimientos, digamos, llamémosle así, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo que hacerla más en alto, porque el desnivel ahí era más grande, y entonces por eso el nivel del suelo de la iglesia, que está marcado por la escalera, esa iglesia nueva tiene su nivel de suelo mucho más alto que la iglesia primitiva, cuyo suelo era este, y la mezquita primitiva, cuyo suelo era este. En realidad la iglesia de Salares, hasta este estudio que he hecho yo no hay ninguna otra iglesia en toda la Axarquía que tenga un estudio hecho de su evolución desde mezquita hasta iglesia y luego otra iglesia, ¿no? Entonces realmente tiene mucha importancia el dar a conocer cómo ha sido esa evolución a nivel ya científico, ¿no? Porque eso es un problema que ha sido tocado muchas veces, eso de la evolución de las mezquitas en iglesias, ¿no? Lo que habría que hacer era pues poner esa evolución en valor, porque además es una evolución única, es un caso que podemos decir que es único, y ponerlo en valor, y aquí pues haría falta pues eso, un pequeño, llamémosle centro de interpretación o una serie de paneles y tal que explicasen esa evolución y darle el valor que tiene, porque en realidad tiene valor, es el conocimiento de esa evolución que ya digo que no se conoce en ninguna parte de la Axarquía, yo creo que ni de Málaga entera se conoce la evolución desde la mezquita a la iglesia. Pero no son estos los únicos vestigios históricos que podemos encontrar. Salares es también un firme depositario de la tradición vitivinícola de la comarca, albergando como los máximos exponentes de esta una serie de lagares de viga y bodegas que nos hablan, en este caso, de un pasado reciente dedicado a este menester y del que este pueblo bien puede hacer gala. José María Ramos González es un diseñador gráfico enamorado de Salares, su naturaleza y su patrimonio cultural, que conoce perfectamente gracias a su labor investigadora.
Pues estamos en uno de los mejores ejemplos que podemos ver en Salares de un lagar. Lagar es el edificio, bueno, es el sitio donde se realizaba la pisa de la uva y el mismo edificio lleva también el nombre de lagar, ¿no? Y la pieza fundamental del lagar es pues, lo que tenemos aquí, la prensa de viga y quintal, ¿no? Este es un ejemplo muy bueno, con una estructura muy definida porque es una viga grande, es una viga bastante potente y en ella podemos distinguir varias partes. Lo que es, la viga es la prensa de viga y quintal básicamente es una palanca. Lo que sería la cabeza de la viga, que es esta parte de aquí atrás, se mantiene entre dos vigas verticales que se llaman las vírgenes y la viga se introduce en un hueco que se llama la capilla, que es esta parte de aquí. Las vigas, aquí es donde se produce la carga máxima, entonces normalmente esta parte tiene una estructura bastante fuerte para soportar la carga. Hay detalles como aquí vemos una herradura que en algunos casos pues, se interpreta como un símbolo de buena suerte, ¿no? Después la viga tiene aquí, para el momento que se hace la carga, una serie de trabones. Suelen ser maderas muy fuertes, muy duras, porque el peso que sostienen es bastante importante. Y después, ahí en el centro de la viga, en su centro de masas, hay otras dos vigas verticales, que serían las guiaderas, y que tienen también una viga horizontal, que también es muy resistente, en algunos casos es de hierro, como la que tenemos aquí, que es la lavija. Lo que sería la cola de la prensa, aparece como una horquilla. En la parte superior lo que tiene es lo que se llama la hembrilla o la hembra, que es donde se inserta el husillo. El husillo es una especie de tornillo de madera, también de una madera especial, suele ser madera muy resistente, que está anclado después en la base a una gran piedra, el quintal, que será la que dé la carga, el peso máximo para poder prensar lo que es la uva. La historia de Salares siempre está asociada al vino, entonces desgraciadamente en el estado que se encuentra hay pocos. Ahora mismo estamos tratando de documentar la mayor cantidad posible de los que hubo en su momento, ¿no? De momento parece ser que hubo dentro del término municipal, de la propia población, pudo haber algo más de 25 lagares. A ver, lagares con viga como este tipo, de prensa de viga y quintal, no hay tantos. Casi todos son de palanca simple, es decir, una viga de madera que se sobrecarga con una piedra o con una cincha y se aprieta. Son más sencillos. Pero sí hay varios ejemplares de lagares de este tipo. Desgraciadamente, pues bueno, la falta de uso y eso ha ido que se vayan desapareciendo y se vayan perdiendo. Salares siempre ha sido un pueblo relacionado con el vino y la vida del pueblo ha sido totalmente centrada en el vino. Alguna parte de la población ha hecho viajes a Granada, a la Siega, por ganar dinero, pero básicamente siempre ha sido un pueblo asociado al vino y a la vida de arrieros, porque se dedicaban a transportar el vino, lo vendían en la costa y en el interior de Granada fundamentalmente. De ahí que haya un montón de vías de comunicación, de senderos y eso asociados a ese trasiego de vino hacia Granada. Entonces, este tipo de edificios que forman parte del patrimonio del pueblo forman una singularidad porque es un pueblo muy pequeño, pero que tiene una gran cantidad de lagares. Tuvo en su momento una gran cantidad. He dicho que por desgracia van desapareciendo y de este tipo de características, de estas dimensiones, ya no quedan tantos. Bueno, pues estamos en lo que sería la parte de la cola de lo que es la prensa de viga y quintal, ¿no? Hemos visto la viga está aquí, llega hasta aquí, hace una horquilla. En medio aparece una pieza normalmente de madera que se llama la hembra o la hembrilla, y lo que suele ser la pieza más bonita normalmente y más trabajada de lo que es la prensa, que es el husillo. El husillo es este enorme tornillo que vemos aquí, de madera, está tallado perfectamente, y el husillo remata en una gran piedra que es la que produce la carga máxima en la prensa, que sería el quintal. Tiene aquí un sistema, normalmente es metálico,
que hace que el quintal, el husillo y el quintal puedan girar. Lo que se hace es que aquí se introducen unas vigas de madera que se llaman las vigarras, con las que se hace gira para que la cola de la viga pueda bajar o subir para hacer lo que es el prensado del mosto, ¿no? Ahora mismo la viga se encuentra en lo que se llama en posición de reposo, es decir, está apoyada en su cabeza, en las vírgenes, y en la lavija, en lo que son las guiaderas, el centro de masas de la viga, tiene una traviesa ahí también, que es la lavija, y ahí está ahora mismo, eso está en reposo, aquí no hay carga ni eso. Y si, yo digo, es la joya de una prensa, siempre es, además es la pieza más cotizada, porque a los que se llevan piezas de los lagares es el husillo, una preciosa pieza de madera. Si uno mira los datos históricos de población, en la época de máximo esplendor del pueblo, pues bueno, la superficie dedicada a viña era enorme. Si uno mira los datos del catastro de Ensenada, por ejemplo, pues aquí se habla de había más de 900 horadas de viña buena. 900 horadas equivalen casi a 400 hectáreas de viña, ¿no? Entonces, vemos que es un pueblo que siempre ha estado asociado al vino. Entonces, en un pueblo tan pequeño, un número tan considerable de lagares indica eso, que fue un pueblo muy asociado a la cultura del vino, ¿no? De hecho, la mayor parte de los alrededores están, desgraciadamente, perdiéndose las viñas, pero se conservan muchas zonas que se pueden identificar como viñas prefiloséricas, ¿no? Anteriores a la plaga de la filosera, que a finales del 19 arrasó toda esta zona. El pueblo sufrió mucho pérdida de población, sobre todo a consecuencia de dos hechos, la filosera, y sobre todo empezó por el terremoto que hubo antes y después la filosera. Esos dos hechos sumados a finales del siglo XIX provocan una pérdida superior al 50% de población. No hubo fallecimientos, digamos, por el terremoto, pero hubo mucha destrucción de vivienda, y esos daños sumados a la destrucción del producto principal del pueblo, que era la viña para la producción de vino, principalmente, provocó que una migración de más del 50% de la población. La recuperación de la viña se tardó. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que si miramos la época de la Guerra Civil, por ejemplo, la Guerra Civil supone otra vez una caída de la producción y la venta de vinos en Málaga, en la provincia de Málaga en general, que también estaba asociada a mucha exportación, sufre la consecuencia siguiente, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta los años 50 no vuelve a recuperar la producción de vino. Pero es cierto que ya se habían perdido muchos de estos edificios, ¿no? Muchos lagares se abandonaban. También empezar a usar prensa metálica, y en algunos casos prensa hidráulica, ha hecho que estos edificios, estos lagares se vayan abandonando. Se centraliza, porque esto, entendamos que son un pueblo con los lagares de estos sitios que son pequeños, están asociados a la vivienda. La vivienda posee su lagar, o un lagar pequeño que puede ser con una machota o con un lagar de viga y quintal como este, pero la vivienda posee el lagar, tiene la bodega y tiene todo lo que está asociado a la producción de vino. Entonces, claro, en el momento en que eso está repartido, digamos, la producción en cada vivienda, ahora eso cambia y se centraliza en un solo punto. Se acude a un lagar que tiene ya maquinaria, una despalilladora, se prensa de otra manera, y entonces ya al centralizarse ya lo que es el prensado, eso, desaparecen los lagares y solo permanecen las bodegas. Pero es evidente que el turismo, que es la principal foco de ingresos para los pueblos pequeños a futuro, ¿no? La recuperación de los edificios principales, de los lagares principales, debe ser algo fundamental. La recuperación de estas vigas, teniendo en cuenta que casi todos estos son edificios centenarios, son vigas de más de 100 años y de bastante más de 100 años, estructuras que se están perdiendo, que prácticamente no quedan en la provincia, sería importante recuperarlo y hacer un aprovechamiento turístico. Es decir, en el momento que en el pueblo se pueden establecer por el interior del pueblo una serie de rutas con los edificios singulares, incluyendo a los lagares, pues evidentemente pones en valor el pueblo, y el pueblo, pues bueno, la gente acude y eso reactiva el pueblo en estos casos que son pequeños, y la vida que siempre se ha centrado en la agricultura cada vez va perdiendo más poder, ¿no? Entonces hay que recuperar vía turismo, que yo creo que es la parte más importante. Salares tiene muchísimo potencial porque tiene una serie de edificios históricos de un valor enorme,
reconocidos como catálogos como monumentos nacionales. Entonces, aportar edificios nuevos, aportar partes nuevas a ese conjunto, es verdad que engrandece y potencia mucho lo que es el valor del pueblo. Ganaría muchos enteros poder recuperar vigas de este tipo, que la gente entienda cómo se producía, cómo se gestionaba el vino en esa época, que entienda que están asociados a las casas, ver una bodega. Eso recuperaría una parte importante, se recuperaría el patrimonio del pueblo que se va perdiendo, la gente joven ya no conoce estas técnicas y el turismo podría recuperar mucho la vida de estos pueblos pequeños. Pablo Farfán Manzanares, arquitecto especializado en arquitectura bioclimática, bioconstrucción, rehabilitación de patrimonio y autosuficiencia energética. Lleva varios años estudiando el urbanismo y las construcciones en el municipio de Salares. Pues Salares tiene unas características constructivas muy llamativas y bastante únicas, ¿no? Hay sistemas constructivos que se ven muy ancestrales, muy antiguos y que no tienen relación realmente con otros arquitectura tradicional que podemos encontrar en el valle o en la serranía o en otras zonas, ¿no? Se parece más a la arquitectura quizá de la Alpujarra que a otra arquitectura de Málaga, ¿no? Tiene relación quizá también pues, bueno, por los sistemas de utilizar la piedra con el barro sin enfoscar, que nos recuerdan casi a la arquitectura negra de Guadalajara o la zona de Zamora, del Sayago o de Galicia, más que la arquitectura que hay habitualmente en Andalucía, que suele ir revocada y que tiene otro acabado y otra proporción también de argamasa y de piedra, ¿no? Y después también podemos encontrar tapiales, cosas que es bastante también raro en la provincia de Málaga, y tapiales construidos sobre bases de muro de piedra y barro, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en que la antigüedad del casco histórico y del caserío pues es, digamos, bastante, casi podríamos decir que hay partes que creemos que son de época medieval, ¿no? Y estamos investigándola y analizando detalles constructivos, sistemas y también elementos especiales como los aleros de las puertas de las casas o los aleros de las cubiertas, para caracterizar esta arquitectura, a ver si logramos desentrañar qué tenemos aquí, ¿no? De qué época son, si hay sustrato nazarí y eso, digamos, que con una visión por el exterior de las propias casas ya puedes ir viendo. Pues sí, aquí detrás se ve lo que parece un muro alto, que podría ser un paño de una protección fortificada, con dos contrafuertes de bastante tamaño, todos con mampostería y barro y cal en el exterior, ¿no? Y detrás hay como un cubo que podría ser una antigua torre de una fortificación. Por las dimensiones, por cómo está enclavada y por cómo se une a estos paños, pues una vivienda desde luego no parece. Las cubiertas planas tampoco son habituales aquí. Aquí siempre había cubiertas de tejo, una cubierta plana tiene más mantenimiento y por, digamos, algunos detalles que tienen como un arco de entrada de ladrillo y los sistemas constructivos, pues bueno, estamos analizándola especialmente porque creemos que tiene una datación que sería
la podría poner en época, digamos, medieval, ¿no? Entonces estamos intentando ver si eso que pensamos es real o es una elucubración. Aquí también podemos ver también los paños de piedra de mampuesto recibidos con mortero de barro, sin ningún tipo de argamasa, solo barro, y sin enfoscar, solo que acaban pintándose y por eso se ve esa rugosidad que la hace también especial, ¿no? Tener la piedra vista es algo poco habitual, ¿no? Poco habitual en general en Andalucía, y salvo quizás en la Alpujarra, ¿no? Es la otra referencia. Lo que pasa es que esta arquitectura no tiene esa parte de semejanza de la Alpujarra, pero por otra parte también tiene teja. Se ha visto en los libros de apeos y repartimientos que están escritos en 1572 que en cada pueblo había una almadraba de ladrillo, una, dos o tres almadrabas de ladrillo y de teja. Es decir, ahí hay una foto fija en el siglo XVI en el que se habla que los moriscos seguían utilizando esos hornos para hacer tanto teja como ladrillo. Y caleras. Cada pueblo también tenía varias caleras. La cal se suele hacer también en las montañas, que hay combustible para cocerla. Y eso también te da una idea de los materiales que utilizaban antes del siglo XVI, ¿no? Aún queda un horno de cal en funcionamiento en Cómpeta. Hay un señor que sigue haciendo cal como hace 800 años, ¿no? Y otros elementos que podemos encontrar que se ven por aquí son los aleros de los huecos, que suelen tener un ladrillo y encima pues la pendiente que hace de vierteaguas, los aleros de las cubiertas que tienen, se ve aquí una situación que se repite en toda la Axarquía, incluso en el Borges y en la otra zona, que tiene una última teja en voladizo. Eso es bastante inusual, ¿no? Y eso sirve como que la canal, en vez de tener un recogeaguas o de verter directamente en el punto que termina la cubierta, pues tiene una teja en alero que hace que al llover el agua caiga más lejos del muro y si salpica no salpique el muro, ¿no? Esos son, digamos, que los sistemas constructivos que nosotros vamos buscando. También cómo están hechos los forjados, los acabados de los forjados, cómo las cubiertas, qué tipo de madera utilizan, que suelen ser maderas de rollizo sin aserrar y atadas con esparto, tableros de caña. Bueno, todo eso lo podemos ver en una parte muy importante de las viviendas, y después muchas manos de cal, ¿no? Lo que te da una idea de su antigüedad. Y otro punto importante que podemos ver aquí es el color azul, que se puede apreciar en muchas casas, ¿no? En las entradas de las viviendas y en otros muros se ven restos de añil, ¿no? Otro elemento muy llamativo que hemos hablado antes es el uso de la tapia, ¿no? Ahí podemos ver un tapial que está sobre una base de piedra. El tapial es simplemente tierra apisonada que se colocan unos encofrados, se atan con unos palos que llaman agujas y se va vertiendo tierra humedecida, a veces con algo de cal, otras veces solo tierra, en este caso es solo tierra, y también con grava y algunas piedras pequeñas. Ese sistema hace que las construcciones sean muy duras y también la tapia ayuda a climatizar la casa, ¿no? Regula la humedad y regula la temperatura. Aquí podemos ver una tapia y esos agujeros que se ven son los agujeros por los que cruzaban las agujas que unían los dos encofrados, ¿no? En Marruecos se sigue construyendo con tapia actualmente, se hacen casbas todavía con tapia. Y en Latinoamérica también se utiliza en ciertas partes, ya cada vez menos, pero hasta los años 60 se ha utilizado en los Andes venezolanos, se ha utilizado la tapia generalizada, ¿no? Y es herencia también de
de la arquitectura de los alarifes andaluces y extremeños que fueron allí a aquella zona. En Salares se da una serie de circunstancias que hay que ver cómo se dan, de qué época son, cómo son, pero ya solo con lo que hay, sin más ensayos y sin más estudios, solo por el mantenimiento del caserío tan antiguo, la posibilidad de que haya restos de una fortificación y el gran estado de conservación de todo el pueblo, creo que sería meritorio y necesario hacerlo bien de interés cultural como conjunto histórico-artístico todo el pueblo. Eso sería una medida primera, para después, a partir de ahí, y seguir investigando y bueno, seguir descubriendo cosas aquí que todavía quedan sorpresas, seguro, de todo tipo. Yo apenas conozco el pueblo desde hace 4 años. Yo vivía en Madrid, trabajaba en Madrid, aunque soy de Málaga, y llegamos aquí a Málaga hace unos años, conocimos el pueblo y decidimos comprar una casa aquí en 2 días. Vinimos un viernes y el domingo ya estábamos llamando, el lunes estábamos llamando al banco para pedir un préstamo. Entonces sabemos que aquí hay mucho potencial y estamos convencidos de ello, que Salares es la joya patrimonial de la Axarquía. Así se nos presenta Salares, un lugar cargado de historia y tradiciones, rodeado de una naturaleza majestuosa, que atesora uno de los patrimonios históricos y monumentales más atractivos de la comarca de la Axarquía.